Dios les bendiga, hermanos. Amen. Esta mañana. Bienvenidos a Ministerios Preparando el Camino, donde la familia de habla hispana es bendecida. Quiero invitarlo a estar de pie hoy en particular para dar gracias a Dios porque terminamos este año. ¿Se da cuenta? Un año más que Dios nos concede. Amen. Ore conmigo, nuestro Dios y nuestro Padre, en el nombre de Jesús. Gracias. Es por tu amor y por tu misericordia que casi terminamos este año. Hoy es el último domingo del mes y estamos aquí para servir. También es por tu amor, es por tu misericordia que iniciaremos el próximo 2020. Si lo terminamos o no, Señor, por lo pronto le damos gracias que lo vamos a empezar. Nuestra vida y nuestro trabajo, nuestro servicio a ti está en tus manos, Padre. Ahora prepara nuestros corazones para esta palabra que va a traer aliento, fortaleza, ayuda, Señor, y sobre todo alimento a nuestra alma, porque no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que salga de la boca de Dios. En el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Amen. Gracias por ese gesto de reverencia. Puede ocupar su lugar. Primera de Samuel 13. A ver. ¿Cuántos recuerdan, la televisión abierta? Antes, en el lugar donde vivíamos, y más cuando era yo un niño, estaba la televisión abierta. No se pagaba cable, no se pagaba ningún sistema de televisión. ¿Y sabes qué? Wow, veíamos 7, 8 canales. Mira, mi mamá hasta se molestaba porque nosotros queríamos ver caricaturas. Y ya tener televisión en aquel entonces era... Ya tener una televisión pues era un super lujo. Ya tener dos, ya era otras palabras mayores. Así es que mi mamá tuvo que hacer un trato con nosotros. Hasta tal hora ustedes, y ya saben, ¿no? Las novelas. No sé si ustedes vean novelas, no me interesa. Pues si quiere ver novelas, vea, ¿A cuál, hermano? vea Jueces. Sí, el libro de Jueces es la primera novela de la historia, porque todo se repite, todo. Mire, pecado, Dios levantaba un redentor, liberación, y luego otra vez el pueblo iba al pecado, Dios levantaba un libertador, ¿sí? Y los libertaba, y otra vez, es la misma historia, y las novelas son lo mismo, están repitiendo nomás con otros tipos y con otros nombres. Antes era Enrique Luis y ahora es Luis Enrique, nomás voltea. Bueno, entonces la televisión abierta era, pero el gobierno de México, en su cereza del pastel, cuando más la corrupción estaba, vendió las concesiones y se tuvo que pagar cable, y ya no había señal, ya no había esa señal abierta hacia las televisiones. Hoy en día hay lugares donde te codifican la señal del celular y ya no hay una conexión. Y en aquel tiempo era tan desesperante como ahora ver, por ejemplo, a los jóvenes sin un teléfono, sin su conexión. Mira, simplemente tienen, vamos a ir a tal lugar, ¿tiene internet, papá? La familia con la que vamos tiene wifi. Si no, no vamos. ¿Qué? ¿De veras? Y los ves tan desesperantes así. Vimos el caso, yo estaba risa y risa. Porque ahorita ya donde quiera, el internet se volvió como el agua, como la luz. Ya tienes que pagar la luz, el agua, el internet, ya es un bill más, es un recibo más que tienes que pagar. Y a una hermana ahí en la casa, bendito Dios, podemos entre las dos familias pagar internet, pero se le acabó la pila y su celular no era como el convencional. No, andaba desesperada porque no tenías para estar ahí muchos dicen en el Facebook, otros le dicen en el chisme, no sé cómo le diga usted. Sí. ¿Verdad? Entonces, gracias, hermano.
Y en la vida del creyente, así hay cosas que nos cortan la relación con Dios. Ojalá y caigamos en esa desesperación. Por ejemplo, David decía, en pecado concibió mi madre. Hablando de su adulterio, él decía, es que mi pecado está siempre delante de mí. Y hay cosas que no son precisamente pecado, pero que nos cortan esa conexión con Dios. Vamos a ver, Primera de Samuel 13. Había ya reinado Saúl un año. Hoy esta semana terminamos, hoy este día terminamos un año de servicio a Dios, de estar aquí. ¿Sí? Dice, y cuando hubo reinado 2 años sobre Israel, escogió luego a 3,000 hombres de Israel, de los cuales estaban con Saúl 2,000 en Micmas, en el monte Betel, dice, y 1,000 estaban con Jonathan en Gaba de Benjamín. Envió el resto del pueblo cada uno a sus tiendas, como diciendo a sus casas. ¿Cuántos eran? 3,000. Grabes esa cifra. Vamos a ver cifras también. Y Jonathan atacó la guarnición de los filisteos que estaban en el collado, y los oyeron los filisteos, e hizo Saúl tocar trompeta por todo el país, diciendo, oigan los hebreos. Y todo Israel oyó que decía, Saúl ha atacado la guarnición de los filisteos, y también que Israel se había hecho abominable a los filisteos. Y se juntó el pueblo en pos de Saúl en Gilgal. Entonces los filisteos se juntaron para pelear contra él, 30,000 carros. Compare cifras. ¿Cuántos dijimos que se habían juntado en pos de Saúl? 3,000. 3,000. Y acá se le juntaron 30,000. No se compara esa cifra. ¿Sí? Dice 30,000 carros, 6,000 hombres. Fíjate, 6,000 hombres. Los puros de a caballo eran dobles, era el doble de lo que. Y el pueblo numeroso como la arena que estaba en la orilla del mar. Ándale. Y subieron y acamparon en Micmas, al oriente de Bet-Aven. Cuando los hombres de Israel vieron que estaban en estrecho, porque el pueblo estaba en aprieto, la situación, factor condición, el pueblo estaba en aprieto. Ya vimos que cantidades, 3,000 de Saúl, tan solo los de a caballo de los filisteos eran 6,000, los doblaban, más los 30,000 carros, lo lleva a esta condición, en aprietos. Se escondieron en cuevas, en fosos, en peñascos, en rocas, en cisternas. Algunos de los hebreos pasaron del Jordán a la tierra de Gad y de Galad, pero Saúl permanecía aún en Gilgal y todo el pueblo iba atrás. ¿Él? ¿Cómo iba? Temblando. Hazme el favor. Otro aspecto de la condición. Y él esperó 7 días conforme al plazo que Samuel había dicho, pero Samuel no venía en Gilgal y el pueblo le desertaba. Entonces dijo Saúl, traedme holocausto, ofrendas de paz, y ofreció holocausto. Y cuando él acababa de ofrecer holocausto, he aquí que Samuel venía, y Saúl salió a recibirle para saludarle. Entonces dijo, ¿qué has hecho? Dijo, entonces Samuel dijo, ¿qué has hecho? Y Saúl respondió, porque vi que el pueblo se me desertaba y que tú no veías dentro del plazo señalado que los filisteos estaban reunidos en Mica. Y me dije ahora, descenderán los filisteos contra mí a Gilgal, y yo no he implorado el favor de Jehová. Me esforcé entonces, ¿sí? Me esforcé pues y ofrecí holocausto. Entonces Samuel dijo a Saúl, locamente has hecho. ¿No guardaste el mandamiento? Amén, de Jehová tu Dios, y él te había ordenado, pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel, palabra clave, para siempre. Wow. Vamos a analizar desde el principio.
Hay cosas, dije que había cosas que nos separaban de la conexión con Dios. Simple y sencillamente, mira, cosas, no pecado. ¿Se fija? No era pecado. Hasta ese momento. ¿Qué hace Saúl? Y su obediencia no obedeció. No obedeció. Bueno, pero el primer punto, la palabra clave es que Saúl toma la iniciativa de ir a la guerra sin consultar, sin decir, primero voy a orar a Dios. El factor ego se hace presente en la vida de Saúl. Yo soy el rey, yo tengo la autoridad, yo voy y hago la guerra. Y dijo, yo pienso que hasta los escogió. Fórmense aquí. Tú estás chaparro, tú no. Tú estás alto, tú sí. Hacen una elección cuando van al... No, necesitas parar ciertas sí, sí. reglas físicas. ¿Alguna altura, hermano? Ayúdeme. No, reclutan parejo. 5 pies. 5 pero pies. tal los agarran, si hay guerra los agarran. Ya la dije. Pero sí. Bueno, yo pienso que Saúl levantó. Nada más. Dijo, Flatfoot no quieren que tenga no, morritos, no, ya la hice. Si hay guerra no voy. En la guerra no me pegan. Pero si hay guerra me levantan. Bueno, Yes. entonces Saúl en su iniciativa, sin tomar en cuenta a Dios, dice, voy a la guerra. Total, tengo la autoridad. Y tenemos que tener mucho cuidado con esa autoridad que Dios nos ha dado. Varones tienen autoridad. ¿Sí? Tenemos autoridad, yo tengo autoridad. Pero ¿sabes qué? La autoridad que yo tengo tiene un reglamento. Yo no le puedo decir a mi esposa, vamos a hacer esto. ¿Por qué? Pues porque yo digo. No es porque tú digas. No, tenemos un reglamento. Mira, el policía te para, dice, este no trae cierta luz, hazte para acá. Él está ejerciendo su autoridad, pero no te está parando por su gusto, está llevando un reglamento. Amén. Y nosotros tenemos autoridad y vamos a ejercer esa autoridad bajo la voluntad de Dios. Nunca fue la voluntad de Dios que Saúl fuera a hacer a la guerra. Nunca le dijo. Es más, en ninguna parte de la Biblia, al menos en estos capítulos, 1 año. Y durante 1 año estaba en paz. Pero el segundo año él dice, vamos a la guerra. Él se aventó el factor ego. Yo tengo autoridad, yo puedo. Es más, ¿sabes qué? Vamos a entrarle. Y se juntó 3,000. Y yo quiero, para empezar, bueno, ya dije que el primer factor era el factor ego, el que nos hace separarnos de Dios, de su favor, de su gracia, de su respaldo. Porque cuántas de las veces el creyente, mismo David, me encanta cuántas veces va y dice, iré a la guerra, y Samuel le contesta, sí ve, porque Jehová te los entregará en tus manos. ¿Y cuántas de las veces el creyente no ha aprendido a escuchar la voz de Dios a través de la Escritura, ni a través de su conciencia? Y empieza a hacer cosas por iniciativa propia en el ego. Al cabo yo soy creyente y la Biblia dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sí, eso dice, pero tienes que consultar a Dios, tienes que orar a Dios. Proverbios 3:7 nos dice, no seas sabio en tu propia opinión. Tenemos que ser sabios. Mira, el problema el ego nos lleva a 2 cosas. La primera es tomar decisiones por nuestra propia cuenta. Y eso está mal. Tienes que empezar a consultar la voluntad de Dios. Es tan fácil, pero para alguien tan difícil decir, ¿y si hago esto?
bajo el temor de Dios. Empezar a entender que no porque tenemos autoridad. Mira, Dios nos ha dado un libre albedrío, una libertad de elegir, de escoger, pero sobre eso tenemos que consultar a Dios. Pues al cabo, Dios me dio libertad y luego vienen los problemas, las adversidades, el precio de pagar el precio de tomar una mala decisión. Y como somos líderes, en lo personal, y ustedes también, ¿quién va a pagar los platos rotos? La familia. Tú tomas una decisión, por ejemplo, las finanzas en casa. ¿Compro esto? ¿No lo compro? Y nos emocionamos y ya cuando acordamos tenemos el pago de algo y ya se quedó. ¿Y ahora? Las finanzas es uno de los 4 principales problemas de los matrimonios. Entre ellos la autoridad. Los matrimonios se destruyen por autoridad. Los matrimonios se destruyen en el orden que quieran. Autoridad, por sexualidad, por finanzas y por responsabilidades. Por ejemplo, hablar de las finanzas, para mí en lo personal el menos importante. Porque si los dos trabajan, dicen, pues yo aporto tanto, y él dice, yo también aporto tanto, y yo guardo para mí, y esto es mío, no me lo toques, y ya valió, ya perdimos. Y luego, pues págalo tú, no, pues yo lo pagué el mes pasado, ¿y eso qué? Y empiezan las diferencias. Y luego a veces dicen, bueno, pues vamos a guardar los dos aquí. Y ya uno, sin la autorización del otro, le pellizcó a lo que tenían guardado. Y cuando el dinero lo recuperan a la siguiente semana trabajando. Por tomar una mala decisión. ¿Por qué? El ego. Yo trabajo, yo aporto, yo puedo agarrar. Espérame. Cuando por eso tenemos la cabeza, la boca para hablar, para razonar y ponernos de acuerdo. Y el ego nos lleva a tomar decisiones. Por eso dice Proverbios 3:7, no seas sabio en tu propia opinión. El ego nos lleva a no tomar consejo de alguien sabio, que te puede ilustrar, que te puede guiar, que te puede llevar. ¿Sí? Punto número 2, bajemos al ego y consultemos a Dios en todas las decisiones. Amén. Punto número 2, el segundo aspecto que nos hace separar de la conexión con Dios es confiar en lo que tienes. Saúl dijo, punto 3,000, para él eran suficientes. ¿Sí? Y ya. ¿Y sabes una cosa? A Dios no le interesan los números. A Dios no le interesan los números. Porque Dios con pequeñas cantidades hace grandes cosas. Me encantan esas cosas. Mira, había 3,000 hombres más niños y mujeres. Y dice, Señor, solamente hay tantos pececillos y tantos panes. Tráelos. Empezó a orar y dijo, repártanlos. Acabaron de comer, se saciaron y recogieron 12 cestas. Nomás de lo que había sobrado. ¿A Dios le importan las cantidades? No, al ser humano en su corazón y en su mente es el que le interesan las cantidades. Saúl dijo, 3,000 y vámonos. Y los vamos a vencer. Y ahí está. ¿Qué pasó? ¿Qué dijo el chavo del 8? Vuelve el perro arrepentido. Ahí venía el otro, con la cabeza agachada. Ahí venía. Así venía. Es que sí venía. Así venía derrotado. ¿Por qué? Ni siquiera consultó, Señor, voy a ir a la guerra, esta batalla está en tus manos. Ya eso hubiera sido otra cosa. Mejor hubiera dicho, oye Samuel, ¿cómo ves? ¿Vamos a la guerra? ¿Qué dice Jehová? ¿Qué dice mi Señor Jehová? Encontramos la otra parte, la contracara. Josué en el capítulo 5, del 10 al 13 en adelante, empieza a decirles, vio un
un ángel, un personaje blanco, y sin temor va y le dice, hasta ahí todo está bien. Y lo encuentra con la espada desenvainada, ya lista para ejecutar. ¿Y tú qué? ¿Eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Y le dice, no, más como el príncipe del ejército de Jehová. Se hinca y le dice, ¿qué dice mi señor a su siervo? Y le dice, quítate el calzado de tus pies, porque este lugar es santo. Josué así lo hizo. ¿Se fija? Temor. Ok, el estar en el Señor nos hace valientes, nos da valor, pero va y dice, ¿qué dice mi Señor a su siervo? Consulta la voluntad de Dios. Y no solamente consulta, sino que además dice la Escritura, y Josué así lo hizo. No solamente consulta, sino que además obedece. De nada nos sirve aprendernos la Biblia si no le hacemos caso. Encontramos ahí el factor confianza a través de la Escritura, pero no podemos confiar en lo que tenemos. No podemos. ¿Sí? Yo siempre he dicho, cuando tengo yo lo arreglo. Mi hijo me dijo, en Navidad quiero un iPhone. Y yo le regalé un colchón. Siga soñando, mi hijo. No, no es cierto. También se lo voy a dar porque para eso conté todo el año. Entonces, no confíes en lo que tienes. Por ejemplo, mira, Jueces capítulo 7 nos relata la historia de Gedeón. Tenía mucha gente y le dice, llévalos allá y el que tome agua de esta manera, con esos vas a ir a la guerra. 300, solamente 300. A Dios no le interesan las cantidades, porque con poco puede hacer mucho. Es su poder, es su autoridad, no son los números. Si tú tienes tu cuenta en el banco, qué bueno, pero no confíes en eso, porque va a llegar el día en que todo se acaba. Todo se acaba. Entonces tenemos que entender que nuestra confianza está en Dios. El profeta en segunda de Reyes capítulo 6 verso 17, Gehazi, el siervo, dice, Señor, son muchos, y estaba temblando, y él ora y dice, Padre, ábrele los ojos a mi siervo para que vea cuántos. Y voltea, una vez con los ojos abiertos, voltea y ve, dijo, no, hombre, estos nos hacen los mandados, porque ahora estaba viendo cuántos estaban. Otra vez, no confíes en lo que miran tus ojos, porque nuestra confianza está en Dios, en lo que puede hacer Dios con esas pocas cantidades. Amén. Saúl estaba tranquilo, estaba de lo más, no, hombre, pero le empezaron a desertar. ¿Sí? Lo puede corroborar. Cuando los hombres de Israel volvieron, vieron que estaban en estrecho porque el pueblo estaba en aprietos. Y se escondieron, y ahí está. Se escondieron, se fueron hasta temblando, ¿sí? Pero Saúl permanecía, Saúl seguía en su postura. Mira, estás viendo la condición, allá en México dicen, o decimos así, estás viendo la tempestad y no te hincas. Cuando veas las cosas difíciles, ya bájale al ego, bajémosle al ego y consultemos a Dios. Amén. Porque el permanecer en esa condición es la que más hace la separación de la conexión con Dios. Entonces van el factor ego, el factor confianza en lo que tienes o en lo que ves, no lo hagas. Y por último, el factor tiempo. ¿Sí? Vaya conmigo al verso 7. Y algunos de los hebreos pasaron el Jordán de la tierra de Gad y de Galad, pero Saúl permanecía en Gilgal, y todo el pueblo iba tras él temblando, y esperó 7 días conforme al plazo que Samuel había dicho, pero Samuel no venía a Gilgal, y el pueblo le desertaba. Si tenía 3,000, ahora tuvo menos, porque el pueblo le desertaba.
Dice, entonces dijo, traedme holocausto y ofrendas de paz, y ofreció el holocausto. Cuando él acababa de ofrecer, estoy en el verso 10, el holocausto, he aquí Samuel que venía y salió a recibirle para saludarlo. Entonces dijo, ¿qué has hecho? Y Saúl respondió, porque vi que el pueblo se me desertaba y que tú no venías dentro del plazo, factor tiempo. Tiempo, ahorita estamos viviendo un tiempo, les decía que estamos cerrando un año. Y la última vez en la enseñanza les decía, deja que el 2019 se lleve tus penas, se lleve tus tristezas. Por eso la gente no es feliz, porque ahí viene arrastrando el pasado. ¿Y sabes qué? Y un éxito, también deja que se lo lleve. Dios tiene más bendiciones que darte a partir del 1 de enero. Porque un éxito también nos amarra. Y yo hice esto, y yo hice esto. Espérate, deja lo que hiciste y ponte a hacer algo nuevo hoy en la actualidad. Y Dios va a bendecirte. Factor tiempo. En la Biblia encontramos que Dios cierra ciclos. Por ejemplo, la semana pasada festejamos Navidad, no sé quiénes festejaron, pero más que una cena, más que un convivio, tenemos que agradecerle a Dios que cerró el ciclo de la ley para abrir la gracia. Antes, el que pecaba moría irremediablemente. Ahora el que cree, todo aquel que cree, sea salvo. ¿Se fija la diferencia? Es más que un festejo y Dios cierra ciclos. ¿Cuánto más nosotros tenemos que cerrar ciclos y olvidarnos del factor tiempo? ¿Por qué? ¿Qué hizo Saúl? Pues vi que no llegabas y luego todavía de pilón se cree el héroe. Me esforcé. ¿Se fija cómo dijo? Dice, respondió, porque vi que el pueblo se me desertaba y que tú no venías dentro del plazo, del tiempo señalado, y que los filisteos estaban en Mica. Me dije, ahora descenderán los filisteos y yo no he implorado el favor de Jehová. Verso 12, me esforcé pues y ofrecí el holocausto. Todavía se la da de héroe, cuando eso no le tocaba meterse a él, pues no era sacerdote, era rey. Locamente has actuado, locamente has hecho. Tenemos que entender que tenemos que hacer las cosas cuerdos. El factor tiempo nos lleva nos puede dar, yo siempre he dicho una cosa, el tiempo es buen aliado de la sabiduría, ¿sabes? Nos niega la razón cuando no la tenemos, nos las da cuando la tenemos. Con el tiempo sale la verdad. Por ejemplo, hay maneras de esperar. El Salmo 41 dice, pacientemente esperé a Jehová y Él me oyó. Él oyó mi clamor. Amén. Pero ¿cómo esperó el escritor? Pacientemente. Hay que saber esperar en Dios. La historia de amor de Jacob y de Raquel, wow. Génesis 29 me encanta, porque a veces esperar para el creyente es como cuando le pega uno en el dedo chiquito. ¿Cómo duele esperar? ¿Cómo duele? De verdad. Jacob, en su historia de amor con Raquel, esperó dos etapas de 7 años. 14 años esperó para estar con la mujer que le había gustado. Porque veo a Lea y dice la escritura que pues, tenía bonitos ojos. Yo les digo, ha de haber sido de Guadalajara. Pero dice, pero Raquel era de semblante hermoso. Y va con el suegro y dice, yo quiero con tu hija. Dice, pues trabájale 7 años, mijo. Imagínate, 7 años. No, para el joven enamorado es una eternidad. Y luego dice, qué ridículo. Bueno, y luego ya trabaja 7 años, el otro se alisa las manos y nada, que le traen la grande, le traen la Lea. Ahí está. Perdón, en mi idioma, ahí está tu vieja. No, espérate, yo no quiero a esta. Dijo, no. Dice, bueno, entonces voy a trabajar. Y otros 7 años. Wow. Qué paciente el tipo este, Estaba enamorado. En su historia de amor, ¿qué hizo? Esperó. Y a veces al creyente se le olvida esperar en Dios. Qué triste, de verdad.
por ejemplo, cuando el tiempo pasa y tú debes dedicarte a orar, a buscar su rostro. ¿Sabes qué es importante? Mira, yo he aprendido de otros siervos, ni siquiera son asuntos míos, los aprendí de otros. Cuando estás orando a Dios por algo y pasa mucho tiempo, a mí, yo te voy a decir, a mí me ha pasado. Y he tenido que venir y decirle al Señor, ¿sabes qué? Tengo tanto tiempo orando por esta situación, no me lo has concedido. Dios nos contesta todas las oraciones, todas. A veces nos dice que sí, y a veces nos dice que no, y a veces nos dice espérate. Y las tres son respuestas, pero cuando nos dice espérate, yo en lo personal y de acuerdo con otros pastores, con otros hermanos, hago esto. ¿Sabes qué, Señor? Tanto tiempo he orado por esto que yo quiero, que necesito, y a veces el necesito nos agobia más que el yo quiero. Ya de plano le digo a Dios, ¿sabes qué? Es la última vez que te lo pido, y ya te lo suelto y lo dejo en tus manos. Ya, si me lo concedes bien, y si no, ¿sabes qué? Yo ya tengo tanto tiempo, te he esperado. Si lo haces, gracias, y si no, ya te espero. A veces tenemos que soltar las cosas y ya, eso se llama esperar en Dios. Que no nos gane el factor tiempo, porque el factor tiempo agobia. Por ejemplo, el Señor dice, cuando muere Lázaro, dice, llévenme a la tumba, y la hermana de difunto dice, Señor, es de 3 días. Ya, güey. Y a Jesús le importa un comino los días, y dice, no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios. Se fija que tenemos que esperar, y que pase el tiempo. Job en su tribulación